Soy Milena Cantos y voy a hablar sobre el cortisol. Según la neuróloga Dalia Lorenzo del Miami Neuroscience Institute, dice que los niveles continuos del cortisol pueden causar que la salud de una persona comience a deteriorarse en distintos niveles. Esto puede causar problemas de salud al suprimir el sistema inmunológico, alterando el metabolismo, causando que la persona tenga mayores probabilidades de sufrir diabetes, osteoporosis, la fatiga crónica y el aumento del peso. ¿Qué es el cortisol y por qué las personas deben reducir sus niveles? Bueno, el cortisol es una hormona secretada por las glándulas adrenales, las cuales están ubicadas arriba de cada riñón. La producción del cortisol está bajo la dirección del cerebro por medio de la glándula pituitaria, a través de un mecanismo de defensa y de respuesta. En una persona normal y saludable, el cortisol es producido en un patrón diurno de altas y bajas, donde la hormona está en los niveles más altos a despertar por la mañana y luego se va reduciendo gradualmente a través del día hasta llegar al nivel más bajo durante la noche. El cerebro está diseñado para reducir automáticamente la producción del cortisol una vez que se detecta el nivel más alto por las mañanas en una persona que esté saludable y normal. ¿Por qué es tan importante el cortisol? Porque la hormona es importante para el metabolismo de los alimentos y la función inmunológica, y es una de las hormonas principales para la respuesta del cuerpo al estrés agudo y crónico. En condiciones estresantes crónicas y en ciertas condiciones médicas, el patrón de altas y bajas de esta secreción diurna se aplana. Esto quiere decir que causa niveles más altos continuos de cortisol. Esto puede causar problemas de salud al suprimir el sistema inmunológico y alterar el metabolismo para que la persona esté más propensa, como mencionamos anteriormente, a sufrir enfermedades como la diabetes, osteoporosis, fatiga crónica y el aumento de peso. Los niveles crónicamente altos de cortisol también tienen efectos negativos en la función del cerebro y en el estado de ánimo. Generalmente la gente se pone de mal humor, esto los afecta anímicamente también. Lo peor de esto es que las personas con depresión o con síndrome de estrés postraumático demuestran una capacidad súper deficiente para poder apagar la producción del cortisol, causando que ellos caigan en un círculo vicioso. Continuando con el análisis de mi compañera, como grupo nos hicimos la interrogante de si de verdad existe una correlación directa o un efecto entre la cafeína y el alcohol en los niveles de cortisol. Llegamos a la conclusión de que la cafeína es un caso especial. La cafeína sí estimula la producción de cortisol y este efecto hace que permanezca detectable en personas que la consumen diariamente. Aunque esto puede estar bien durante las horas de la mañana, ya que imite el patrón diurno de la secreción de cortisol, la cafeína consumida por la tarde puede impedir la rebaja natural y esperada del cortisol a medida que se avecina la noche. ¿Qué relación hay entre el cortisol y el sueño? ¿Cuántas horas debemos dormir para reducir los niveles de cortisol? El cortisol está vinculado muy de cerca con el sueño. El sueño puede parecer un estado pasivo para la mayoría de personas, sin embargo, es un tiempo de suma importancia donde el cerebro y el sistema endocrino están muy activos en sus funciones de restauración, que son cruciales para la salud. Para que el sueño sea y tenga la eficacia máxima en estas funciones, el cerebro debe pasar por un periodo de sueño ininterrumpido. ¿Qué quiere decir esto? El cual para la mayoría de las personas es de 7 horas promedio. El cerebro pasa por etapas de sueño en un patrón muy específico que está anclado a la evolución del ritmo circadiano de nuestra especie. La variación de estos ciclos, como ocurre con las personas que trabajan de noche, las que padecen insomnio, las que padecen altos niveles de estrés y ansiedad, puede interrumpir estas funciones y causar niveles más altos de ansiedad. ¿Y qué podemos hacer para mejorar estos estados si tenemos altos niveles de cortisol? Se podría recomendar tener una hora habitual, realizar una rutina para dormir 7 horas sin interrupción, evitando la cafeína y los ejercicios vigorosos en la noche, buscar recursos acerca de la buena higiene del sueño y practicarla como tal. Buscar la ayuda de un especialista si ya pasa a mayores,
si se sospecha que se padece de insomnio crónico. Gracias. Eventos traumáticos. ¿Qué son? Es cuando la persona se encuentra expuesta a una situación que nos parece amenazante u horrorizante. Este evento provoca un malestar profundo en ese momento. Esta persona no tiene que ser necesariamente la víctima directa, también puede ser testigo o puede ser cercana a la víctima. Al final, siempre se presentan afectaciones de tipo emocional o psicológica por este trauma. Ejemplos de eventos traumáticos pueden ser escenas de muerte, lesiones físicas, agresión sexual, agresión verbal, divorcio, pérdida de empleo o también catástrofes como terremotos, temblores o tsunamis. Todos estos eventos dejan tipos de reacciones en nuestro cuerpo, las cuales son: en los primeros días, la persona puede presentar síntomas como insomnio, cambios en el estado emocional, irritabilidad, recuerdos intensivos y puede ser más vulnerable a cualquier cambio mínimo que presente en su vida diaria. Resiliente. Aquí la persona es capaz de continuar con su vida con un mínimo nivel de perturbación. Eso es lo que eventualmente a lo que todos aspiramos. Recuperación. Aquí el nivel de perturbación es más prolongado, pero eventualmente, después de unos meses, se regresa a la normalidad y la persona se recupera. Acción retardada. Aquí la persona empieza con su rutina normal, actúa como resiliente, pero en verdad no lo es. Sin embargo, después de varios meses, la persona empieza a enfermarse y a tener trastornos. Parece ir bien y de la nada recae. Crónica. Aquí la persona nunca se recupera luego del evento, nunca vuelve a un estado de tranquilidad y queda severamente afectada. Eventos traumáticos, cortisol y estrés. Algunos tipos de estímulos y situaciones aumentan la liberación de cortisol, principalmente cuando la persona entra en un estado de estrés que se puede dar por traumatismos, cirugías, enfermedades debilitantes, entre otros. Cuando tenemos una situación estresante, tanto como en un corto o largo periodo de tiempo, el cortisol aumenta. Este aspecto fisiológico de que el cortisol, que es la hormona de reacción en el cuerpo, tiene efectos en la persona, los cuales pueden ser emocionales. La persona presenta sensaciones de terror, irritabilidad, tristeza, culpa o impotencia. Los cognitivos. Los cognitivos es cuando la persona presenta problemas en su concentración, memoria, tiene pesadillas, pensamientos intrusivos o de culpa y recae en una preocupación constante. Los físicos. Se presentan síntomas como la fatiga, insomnio, dolor de cabeza, cambio en el apetito y un sistema inmune bajo. Las interpersonales, la persona empieza a experimentar un retraimiento social, inestabilidad en relaciones, menor desempeño en sus ambientes laborales o escolar, desconfianza de uno mismo, sensación de abandono o sobreprotección. Todas estas las podemos llamar como trastornos de estrés postraumático. Buenas noches, mi nombre es Ariana Sánchez y mi tema es acerca de los eventos traumáticos del cortisol. Pues bien, para empezar, una persona puede tener cualquier tipo de dolor, por ejemplo, un dolor de cabeza, un dolor de espalda, un dolor abdominal o simplemente una tensión muscular. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando existe una situación de riesgo, una alarma o de peligro o algo, nuestro cerebro va a detectar esta situación y por ese motivo es el que va a enviar una señal a nuestras glándulas adrenales y esas glándulas van a ser las encargadas de producir el cortisol. Pues bien, como todos sabemos, la mayoría de cosas en exceso son malas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay exceso de cortisol? Cuando una persona tiene exceso de cortisol, la presión arterial va a ser muy alta y esto va a desencadenar a su vez enfermedades crónicas del corazón, como por ejemplo el infarto, las anginas de pecho o simplemente dolores muy fuertes por toda esta zona del corazón. Y a su vez enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Sin olvidar que también las personas que tienen en exceso el cortisol se les va a hacer muy difícil conciliar el sueño, ya que no van a tener un sueño largo ni profundo. Por el contrario, si es que logran dormirse, va a ser por muy pequeños lapsos de tiempo, ya que se van a despertar constantemente y no van a poder dormir bien. Gracias.
Buenas tardes con todos, soy Roberto Saona y les voy a hablar sobre el cortisol tóxico. Es importante saber qué es el cortisol para entender bien el cortisol tóxico. El cortisol es una hormona que se produce en las glándulas suprarrenales y cumple diversas funciones en el cuerpo. Por ejemplo, ayuda a regular presión, reduce inflamación, mantiene el corazón y los vasos sanguíneos funcionando normalmente. Sin embargo, en este caso voy a mencionar sobre los niños. Cuando un niño experimenta un alto nivel de cortisol debido a algún estrés por diferentes razones, sea abuso físico, emocional o alguna negligencia por parte de los adultos que lo rodean, estos tienden a mostrarse con fallas en su desarrollo. Puede ser como problemas mentales, adicciones o incluso reflejarse en violencia eh, en el futuro. Como ya mencioné, estos resultados, como había dicho, que es la violencia, eh, problemas mentales, etcétera, tienden a darse por el exceso de cortisol cuando son niños, es decir, en la infancia. Esto aumenta la posibilidad de tener retrasos en el desarrollo de la persona y problemas de salud, así como puede ser cardiopatías, diabetes, abuso de drogas y depresión. Además, como los que he estado mencionando son producto a largo plazo, pero el cortisol a corto plazo también tiene un efecto que puede ser como ya mencioné, un declive mental, pero esto causa falta de memoria y de concentración y en algunos casos puede causar sobrepeso en las personas. ¿No estás en el cuerpo que estás hablando? La ciencia ha demostrado que la activación de estas hormonas que son del estrés en la infancia pueden disminuir las conexiones neuronales. La falta de conexiones es la que causa es la que causa que pase todo esto en el cuerpo de la persona, ya sean adultos o niños. Muchas gracias. Perfeccionismo. ¿Qué es el perfeccionismo? El perfeccionismo consiste en la creencia de que se puede y se debe alcanzar la perfección. Además, el perfeccionismo es el deseo de una persona de hacer las cosas de manera impecable, sin fallas y tal como las ha pensado. El perfeccionismo también es la obsesión de mantener siempre los estándares más altos en todo lo que se haga, en muchas de las ocasiones, estándares poco razonables para la mayoría de personas. El perfeccionismo hace referencia a la creencia que tiene un individuo de que debe alcanzar la gloria, es decir, la perfección en todo lo que hace. Gracias.